Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Voy a dar un minuto más porque veo que muchas personas se siguen uniendo, entonces solo para que se terminen de unir y comenzamos. Bueno, pues ahora sí creo que voy a iniciar con la introducción para la gente que ya está con nosotros y porque tenemos mucho que cubrir el día de hoy, entonces para que nos dé el tiempo perfecto. Nuevamente buenos días, bienvenidos y gracias por conectarse en este espacio diseñado especialmente para ustedes. Mi nombre es Dulce Rivera, Head of Marketing en Stella y es un gusto recibirlos hoy. Antes de iniciar, tenemos un par de emocionantes anuncios que estamos seguros serán de su interés. Primero, queremos compartirles este increíble libro escrito por Fernando Martínez que nos acompaña hoy, titulado La evolución digital en la administración tributaria en México. Es una lectura altamente recomendada para entender el panorama fiscal actual y cómo preparar a sus organizaciones. Una sorpresa para esta sesión, como dinámica especial, hoy regalaremos 3 ejemplares de este libro al finalizar el webinar. Para participar, solo tienen que interactuar con nosotros durante la sesión, en la parte de preguntas y respuestas, dejando una pregunta en la sección o en el chat de la reunión. Al finalizar el webinar, realizaremos el sorteo totalmente en directo para elegir a los 3 ganadores. Los invitamos a participar y acompañarnos hasta el final de esta sesión. En segundo lugar, nos emociona anunciar que Stella estará presente en el evento SAP Now y Tour México el 20 de agosto en Expo Santa Fe. Los invitamos a visitarnos en nuestro stand, donde nuestros expertos estarán demostrando cómo Stella acelera la migración a SAP S/4HANA sin riesgos fiscales. En este momento está apareciendo un código QR en sus pantallas. Les pedimos que lo escaneen para conocer más sobre nuestra participación y que puedan agendar una reunión personalizada con nosotros durante el evento. Y ahora sí, entrando de lleno a nuestro evento principal del día de hoy, presentaremos el webinar titulado La empresa que creía que sabía demasiado, tecnología, datos y el nuevo poder del contribuyente. Hoy en día las empresas generan más información que nunca, CFDI, declaraciones, operaciones, evidencias, reportes y datos fiscales que viven en distintos sistemas. Pero la pregunta clave que abordaremos hoy es, ¿su empresa realmente entiende toda esta información antes de que la autoridad lo haga? Para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con 2 grandes expertos. Fernando Martínez, socio director de Digital Signature, y Jair Martínez, Country Manager México en Stella. Antes de cederles la palabra, les comparto unas breves indicaciones para esta sesión. Durante toda la presentación los invitamos a utilizar la herramienta de Q&A que encontrarán en su panel para enviarnos sus dudas y al final de la sesión dedicaremos unos minutos para que Fernando y Jair respondan a estas preguntas en vivo y recuerden que si interactúan y mandan sus preguntas pues podrán participar en la rifa de los libros. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a nuestros presentadores. Adelante, Jair. Muchas gracias, Dulce, y muchas gracias a todos nuestros asistentes por asistir a este espacio. Para nosotros es muy importante siempre generar este tipo de conversaciones que fomentan y que retroalimentan a ambas partes. Hoy todos los asistentes estamos viviendo una época, no la llamaría controvertida, pero sí diferente en cuanto al uso y la adopción de la inteligencia artificial. Creo que es importante mantener siempre el criterio del factor humano en los términos de uso de inteligencia artificial y voy a encaminar la sesión o la conversación por esta situación. Todas las empresas mantienen una gran cantidad de datos, una cantidad enorme de datos que han generado en el histórico de sus transacciones o de su ciclo de vida económico, y esos datos están dispersos en distintas plataformas, tienen un tratamiento distinto y un origen distinto. Hoy hay herramientas de inteligencia artificial que prometen centralizar esos datos, dar un uso lógico a esos datos y automatizar una serie de procesos que se generan en todas las compañías y también referidos, por supuesto, a los procesos de información tributaria y fiscal. Ha habido una constante evolución de las revisiones del Servicio de Administración Tributaria, sin duda. En los últimos años
ya se centra en la digitalización total, el uso, repito, de la inteligencia artificial y el cruce masivo de datos. Y por supuesto destaca la implementación de herramientas como los trámites de fiscalización electrónica del SAT y las ya tradicionales o que se han venido convirtiendo en cosa de todos los días, notificaciones en el buzón tributario. Todos sabemos que cada factura emitida y cada transacción recibida viaja de inmediato a los servidores centrales del SAT y así registra los ingresos y los gastos al instante. Por supuesto, también estas transacciones se registran en bases de datos relacionales que el organismo utiliza con sistemas ya robustos de gestión de datos y algunas alternativas de código abierto para unificar toda la información del padrón de los contribuyentes. En resumen, el uso que le da el SAT a la inteligencia artificial es a través de algoritmos propios, cruzan la información de las declaraciones, contabilidad electrónica, las nóminas, información incluso de aduanas para detectar errores y diferencias sin ya la necesidad de intervención humana. Hemos pasado de la necesidad de las auditorías físicas a, sin duda, una generación de tableros digitales, si se permite esta expresión. No sé si coincides conmigo, Fernando. Sí, Jair, ahora sí que coincido. Primero, buen día a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta charla. Y por supuesto, todo este uso de tecnologías. Si alguien, y especialmente yo que estuve casi 3 décadas dentro del servicio de administración tributaria y me tocó ser partícipe de todo este proceso de digitalización, aquí yo creo que es muy importante ver lo que tú señalabas, Jair, la tecnología. Sin embargo, aquí sí hubo alguna preocupación por parte del Servicio de Administración Tributaria en el arranque de lo que fue el reconocimiento expreso de que los datos con los que contaba carecían de calidad y sobre todo estaban fragmentados dentro de la organización. El SAT que yo conocí era una organización de cerca de 35,000 empleados. Esos 35,000 empleados participábamos en diferentes áreas, pero el punto nodal que caracteriza a una administración tributaria actual es el uso de los datos. Y es ahí como el servicio de administración tributaria empieza a utilizar la información, pero la información con calidad. Y de ahí que les compartamos este dato que es muy importante. Estas más de 400 fuentes de información que hoy nosotros como contribuyentes estamos entregando conforme se va dando el cumplimiento de nuestras obligaciones. Esto al final del día nos lleva a la siguiente reflexión, Jair. Aquí yo creo que es muy importante, sobre todo cuando enfrentamos un acto de revisión, hacernos esta pregunta. ¿Por qué mi empresa sabe menos que la misma autoridad? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Pues porque el Servicio de Administración Tributaria se ocupó de articular los datos que recibe, especialmente el del comprobante fiscal digital por Internet, que concretamente es una fuente de información tributaria que está estandarizada y que habla a cada uno de los procesos tributarios. Es decir, hoy estamos frente a una administración tributaria que está basada en datos. Aquí, Yair, pues yo creo que esto y sobre todo con el amplio conocimiento que tú tienes de las empresas, pues creo que sería importante que tú nos dieras tu perspectiva de cómo se visualiza una organización de datos en comparación con lo que tiene una empresa. Claro, Fernando, digo, en la experiencia que hemos tenido colaborando con distintos líderes de distintas industrias, sectores, la complejidad siempre ha sido la misma y la mencionaba en el inicio de la presentación. Hay una gran cantidad de datos que no se comunican entre sí, que no cuentan la misma historia, que no tienen el mismo uso ni el mismo nivel de validación, ni tienen acceso las mismas personas. Hay una cantidad de datos dispersa que no tiene una correlación
entre sí. El SAT siempre ha sido una organización de datos y esa era una de sus funciones principales, ¿no? Recabar la mayor cantidad de datos de las transacciones económicas que se generan hoy en día en el país. Sin embargo, el gran cambio es cómo trata ahora esos datos y el uso que les da. El SAT ya no depende de visitas presenciales masivas. Hoy utiliza Big Data, es decir, macrodatos y algoritmos para confrontar de manera anticipada y en tiempo real, este es un punto muy importante, en tiempo real, todos los FDIs, las declaraciones mensuales y anuales, los reportes bancarios y no solo limitado a esta información. Antes de iniciar cualquier auditoría formal, la autoridad ya envía en adelantado los avisos, las cartas de invitación de manera automática y hoy incluso cuando hay discrepancias mínimas entre lo facturado y lo declarado, por citar un ejemplo. Además, hoy existe una estricta vigilancia de operaciones simuladas. Mediante el análisis del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ya se rastrean todas esas operaciones de empresas de forma digital que pudieran estar en un esquema de deducciones dudosas o las famosas factureras. ¿Esto a qué lleva? Hay una mayor eficiencia, pero también hay mayores sanciones en la fiscalización porque es más rápida y ya es remota. Es decir, los procesos mediante el portal de trámites del SAT ahora reducen los tiempos de respuesta de la autoridad y trasladan toda esa carga de prueba al contribuyente de forma digital. Yo lo resumo como ahora es más rápido, ahora es más eficiente y ahora abarca una mayor cantidad de operaciones. Ahí, Fernando, tú Ujú. tienes algunos datos y unas cifras muy, muy concretos que nos van a dar visibilidad sobre este punto. Claro que sí. Mira, de hecho, este planteamiento que tú haces de todo lo que logra el SAT, ¿de dónde parte? Parte justamente de tener datos estandarizados, que aquí la reflexión a la que los invito a quienes nos está escuchando es qué tanto los datos que hoy aportamos al Servicio de Administración Tributaria son utilizados dentro de la empresa para poder obtener y conocer el comportamiento tributario que tiene la empresa. Y aquí les cito un ejemplo muy simple. Si hoy en nuestro país en promedio se están generando 232 facturas por segundo, imaginen la cantidad de datos que viene en esta factura. Cuando les señalo este dato, quiero que piensen en que cada dato que están recabando de un comprobante está vinculado a un proceso tributario. Es decir, los datos que ponemos de quien emite y quien recibe están vinculados justamente al Registro Federal de Contribuyentes y a la existencia que tiene un contribuyente en las bases de datos del SAT. De forma tal que ahí es en donde todo esto que tú comentas, Jair, toda esta forma en la que se van detectando empresas que generan fraude, a partir de este comprobante se van generando comportamientos de ingresos, comportamientos vinculados con inventarios a través de la carta aporte, comportamientos vinculados con la existencia de empleados a través del comprobante de nómina. ¿Y en dónde empieza a culminar todo esto? Con información que estamos entregando mensualmente a través de una declaración o a través de una declaración anual, o la información que dependiendo el nivel de ingresos de la empresa, estamos entregando periódicamente, como puede ser la ICIF, la información financiera de empresas que tienen una cantidad de ingresos muy elevada, hablamos de millones de pesos, como son varias de las empresas que están presentes. Ahí es en donde se empieza a cruzar y a controlar la información que posteriormente se convierte en un acto de revisión y que es lo que nos lleva justamente a el problema de no solamente cumplir, porque una cosa es cumplir y presentar y otra cosa darle la consistencia a los datos. En esto, Jair, pues yo creo que tú tienes mucho que comentarnos, sobre todo
por esta frase que es muy tuya, ¿no? El solo cumplir ya no solamente está protegido. Y es un hecho y no es casualidad que el incremento de las multas esté originado por la precisión que ya mencionábamos de los algoritmos. O sea, esto permite al organismo tributario triplicar la recaudación por multas derivadas de errores o omisiones que yo mencionaba. Ahora se van hasta las discrepancias más mínimas. Hay filtros ya automatizados. Para mí, ¿cuál es la diferencia entre un contribuyente cumplido y uno protegido? Es el contribuyente cumplido sabe y cumple en tiempo y forma sus obligaciones. Es un poco más reactivo que proactivo y preventivo. Un contribuyente realmente protegido, ahora que hablamos de términos como la materialidad, comprende perfectamente el origen, la naturaleza de sus operaciones, entendiendo que no solamente el CFDI ya es suficiente material probatorio para demostrar un vínculo o una transacción, porque puede ser que el CFDI sea válido. Les quiero comentar un ejemplo muy claro. Tenemos dentro de nuestros muchos clientes que son líderes de la industria, un caso muy particular en el sector entretenimiento, en el cual por cada una de las transacciones que se generan para un acceso a parques y a hoteles, el contribuyente tuvo el buen acto preventivo de saber, incluso antes de que entrara el tema de materialidad, que para amparar esas transacciones, como depende de tantos agentes de ventas y de tantas personas que están fuera de su control y de su supervisión, hay distintos documentos que se generan de manera aleatoria, y lo digo aleatoria porque no hay un formato específico, no viene exactamente en un PDF, no tiene congruencia, consistencia con los datos, algunos datos son incluso llenados de manera autógrafa. Él decidió resguardarlos, digitalizarlos y ponerlos disponible en una plataforma para sus usuarios internos. ¿Para qué? Para cuando viniera una revisión, porque también tenían muchas cancelaciones, se comprobara que en algún momento esa transacción de ingreso, es decir, esa compra, si se entregó o no el servicio, está amparada por estos otros documentos que, si bien no son un CFDI, comprueban y ayudan a registrar la materialidad de la operación. Entonces, este es un contribuyente que está protegido, repito, conoce el origen de sus operaciones, cómo funcionan sus procesos, cuáles son los otros documentos o evidencia probatoria que le pueden servir para probar la materialidad, y además tiene el buen uso de resguardarlos, ponerlos disponible y brindarles un orden. Adelante, Fernando. Sin duda, Jair, este tipo de previsiones son las que, especialmente este año con este artículo 49 bis, en donde se verifica la existencia de la operación. Y déjenme compartirles que ahorita estoy participando en un foro mundial de administraciones tributarias, en donde justamente la tendencia está en el control total de las transacciones. Ese control total de las transacciones, Jair nos acaba de dar un claro ejemplo de dónde está. Cada boleto, cada acceso es un ingreso, cada boleto es una transacción, y cada ingreso asociado a eso permite generar un ingreso que hace crecer el patrimonio de una empresa. La lógica de una administración tributaria es identificar lo que técnicamente se le conocen como las fuentes generadoras de riqueza. En esos accesos o en esos ingresos que tiene una empresa, es en donde está una de las claves con las que tributariamente se detectan las inconsistencias, y en donde se consolida. Se consolida cuando se presenta una declaración, y ese ingreso debe de ser consistente con la declaración presentada. En esta gráfica que ustedes están viendo, concretamente les doy idea de dos de los puntos cruciales que tuvo el Servicio de Administración Tributaria. Primero, para saber quiénes somos, a partir de la firma electrónica avanzada, que, por cierto, como novedad les comento que ya
fue adoptada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para las operaciones con trabajadores en las empresas, y esto tiene un razonamiento muy evidente. El Servicio de Administración Tributaria se ocupó de identificar fehacientemente al contribuyente, que es una de las claves dentro de una administración tributaria. Identifica con quiénes están trabajando. Entonces, hoy tenemos más de 21 millones de contribuyentes que está claro quiénes son. ¿Por qué? Porque no solamente entregaron unos datos de identificación de quiénes son, sino entregaron su identidad. Y en ese ejemplo que tú marcas, Yair, pues está claro quién es el contribuyente, quién percibió el ingreso, pero no quién se lo entregó, porque presumo que son ingresos que no tienen atrás identificado a alguien. Eso es lo que técnicamente se le conoce como ingresos de público en general y que tienen un mecanismo de control dentro de los comprobantes con la factura global. Es decir, por cada acto que lleva a cabo una empresa, hay un elemento de control tributario. Y el elemento de control tributario están viendo en esta gráfica del 2014 al 2026, pues son declaraciones por un lado y son identidades digitales que se están compartiendo, en donde aquí claramente vemos cómo se transformó la lógica tributaria de un tema en donde, pues en la década del 2000 utilizábamos el papel para entrar en una evidencia digital, en este caso de identidad o propuesta de declaración, que sin duda, Jair, seguramente tú también tendrás mucho que comentar, esta dicotomía entre un documento físico y una evidencia, cómo se genera dentro de las empresas. Tal cual, Fernando. Y hablando en términos generales, en el tema de materialidad para efectos fiscales, obviamente esto implica demostrar que una operación existió en la realidad económica, más allá de solamente la documentación formal. Es decir, repito, el CFDI no es el único documento, puede ser el principal y el eje de la comprobación, pero no el único. Tenemos también contratos. ¿Cómo podría yo demostrar que existe una relación de negocios con otro ente o con otro contribuyente? La base sería un contrato vigente. ¿Cómo podría yo demostrar eh, también con registros contables? Y también es necesario acreditar otros elementos que parecerían muy básicos. No podría yo tener una operación, un ingreso o un egreso si no hay capacidad operativa para complementar esa transacción. Es decir, si yo no tengo la capacidad para otorgar el bien o el servicio, algo tan básico como la existencia de los bienes o servicios y la prestación efectiva del servicio. ¿Cómo se comprueba? ¿Hay evidencias de entrega o no los hay? No todos son los documentos tradicionales que conocemos. Hay actas de entrega. Hay otras evidencias o documentos que pueden ser usados como probatorios. La relación que existe con la actividad del contribuyente, es decir, no podría haber una discrepancia en la cual yo como cliente tengo un proveedor que no está estrictamente relacionado con mi actividad económica y el flujo natural o real de los recursos, es decir, los bancos. ¿Por qué? La autoridad lo que suele cuestionar es cuando detecta inconsistencias, los proveedores sin infraestructura realmente cómo podrían brindar o otorgar el bien o el servicio que tú asumes estás contratando. Lo más común, por supuesto, operaciones simuladas o inexistentes y la falta de evidencia documental complementaria. Es decir, ¿qué evidencia documental adicional como la que ya hemos comentado Fernando y yo
he resguardado, tengo disponible y está perfectamente relacionada con el documento origen que es el CFDI. Si hubiera discrepancias entre los CFDIs origen, que puede ser una factura después relacionada con una nota de crédito, con un complemento de pago, es igualmente importante la consistencia que tienen esas transacciones, hablando de los CFDIs, con la conciliación bancaria. ¿Cuál es la manera o la otra manera de demostrar? Y lo platicaba yo con Fernando y otro cliente, es que un ente, otro ente regulado, como en el sector bancario, ampare y te brinde un documento que sume a las pruebas o al valor probatorio de la transacción o el origen de dicha transacción. Y esto, Yair, se ve claramente en esta dicotomía del documento contra la evidencia. Déjenme compartirles a todos los que escuchan que en el diseño del comprobante fiscal digital por Internet tenemos más de 1000 datos. Esta materialidad de la que tú hablas, Yair, concretamente se ha venido depurando y estos más de 1000 datos para este año ya nos agrega el Servicio de Administración Tributaria una reforma que concretamente es la del 29A fracción novena del Código Fiscal de la Federación, en donde justamente nos señalan los comprobantes falsos. Comprobantes falsos que se construyen a partir de ¿qué? De estas más de 1000 datos que se tienen aquí. Lo que hay que ver, y sobre todo especialmente este año, ya nos han dado a conocer de manera muy precisa cuáles fueron las 3 conductas que permitieron llegar a determinar falsedad en los comprobantes. Y cuando les digo falsedad, es que no tienen tras de sí una transacción económica real, existente y vinculada a un acto jurídico. ¿En dónde están esos 3 comportamientos? El primero se dio en la intermediación de productos, dado que estos fue comprobado que nunca se adquirieron los productos con los que supuestamente se hizo la intermediación. ¿Y esto cómo se hace? Es muy simple. Si evidentemente tenemos un contribuyente que les entregó una factura y el único que lo puede hacer es el Servicio de Administración Tributaria, y el Servicio de Administración Tributaria construye la cadena de proveeduría y no encuentra los productos que estuvieron vendidos, ahí es en donde se empieza a identificar la falsedad en la transacción económica, no del comprobante, pero sí en la operación que se hizo. Es decir, el proveedor, en este caso el que entregó una factura falsa, se voltea a ver el Servicio de Administración Tributaria, qué bienes fueron los que recibió, y ahí justamente en estos complementos es en donde, por ejemplo, uno muy simple, que es el de carta aporte o el de traslado, permite identificar que hubo entrega de mercancías o no, y eso está asociada a inventarios que tiene la empresa. Es decir, tiene una lógica de los procesos desde una perspectiva tributaria, pero también al interior de una empresa. Cómo estos comprobantes, especialmente estos 26 complementos, van hablándole concretamente a la existencia o no de una operación. La segunda conducta que se detectó fueron las actividades de servicios, concretamente gerencia de proyectos, estudios de factibilidad o servicios. Concretamente ahí que se identificó que se carecía de trabajadores para brindar los servicios solicitados. Es decir, hubo una factura en donde se solicitaban estudios de factibilidad de algún servicio, el que ustedes se imaginen. ¿Y qué es lo que pasaba? Resulta que la empresa emisora carecía de los trabajadores con los cuales demostrar la materialidad o la existencia del servicio prestado. Ahí es en donde esto que ustedes están viendo, estos más de 1000 datos, hablan de manera muy precisa de el comportamiento de una empresa. Y la tercera conducta, venta de productos. Esta venta de productos que se confirmó por parte del SAT, que se adquirieron productos, pero jamás hubo un comprobante de pago a esa empresa. O sea, son cuestiones que son muy simples, en donde yo lo dejaría ya ir para que tú nos hables ahora un poco de estas observaciones que hay en un tema muy simple. ¿Qué tanto conoce la empresa a sus proveedores? Creo que ahí es en donde está una de las claves.
Gracias, Fernando. Y no solo qué tanto conoce la empresa, los proveedores, qué tanto conoce sus datos, la calidad de los mismos, la integridad de estos datos, si están relacionados o no. Y yo digo lo mismo, si cuentan una misma historia. Hoy un contribuyente que cree saber demasiado o cree saber lo necesario para enfrentar una auditoría interna o externa, la principal diferencia radica en lo mismo. ¿Estás cumpliendo o estás protegido? Es decir, si no tienen una estrategia probatoria, proactiva, si no se apoyan en la materialidad de las operaciones que están realizando, si no tienen a bien generar un checklist de qué es lo mínimo que debería de contener una operación para que llegado el momento puedan probar el por qué se ejecutó, cómo se ejecutó y qué documentos lo prueban, es donde comienzan ahí las grietas por las que una compañía puede empezar a perder los ingresos que obviamente cuesta tanto trabajo generarlos. Yo hablaría de puntos principales para saber si una empresa sabe lo que realmente debe saber. Es si tienes un expediente multifactorial, ojo, no por transacción, pero sí, por ejemplo, como decía Fernando, de los proveedores más importantes que tienes o los que conforman tu 80/20. Es decir, combino documentos directos, ya hablamos como las facturas, es un documento directo con documentos indirectos, es decir, otros documentos que amparen o comprueben flujos financieros, comunicaciones, evidencia operativa. Había uno de nuestros clientes que se dedica al sector transporte que decía, bueno, yo compruebo que tengo esta cantidad de transportes, lo compruebo con estas facturas, pero también lo compruebo con herramientas que permiten rastrear o que mostraban un tracking de que ese transporte estaba efectivamente en operación, o sea, la bitácora de operación del transporte para comprobar que el transporte era de ellos y que estaban en capacidad de realizar esas operaciones que era el contexto de su actividad económica. Si nosotros entendemos el contexto de nuestras operaciones y somos capaces de nosotros explicarnos a nosotros mismos, podremos explicar ante la autoridad la naturaleza del negocio. Es decir, y cómo esos indicios que hemos generado, esas pequeñas huellas que hemos generado con otros documentos, son suficientes y se vinculan con nuestra actividad económica. Otro tema que comenté en uno de los puntos, acreditar la trazabilidad financiera, cómo se vinculan los pagos, los cobros, los estados de cuenta, las transferencias con los registros contables de cada operación que pudiera o no ser cuestionada. Demostrar la capacidad operativa, ya mencionaba Fernando un ejemplo muy claro, si no acreditamos infraestructura, personal, proveedores, logística y los recursos adecuados, obviamente que eso genera una discrepancia. Y yo lo vería en este punto, cuidar la consistencia fiscal, es decir, ¿qué dice el CFDI? Algunas empresas no saben si los CFDIs que están reportando o con los que presentan sus declaraciones, por increíble que parezca, están vigentes o no, o si ya fueron cancelados, si están generando o no la contabilidad electrónica, la DIOT, si guardan una buena relación y un cuidado en los inventarios y estos inventarios y la información fiscal guarda una estrecha relación y congruencia con los estados financieros que hacen o no que coincidan entre sí. Ese es uno de los principales puntos. Y volvemos ahí, Fernando, a la incógnita que quizás no podamos resolver totalmente en esta sesión de es qué es realmente probatorio en una auditoría. Claro. De hecho, déjenme decirles, y voy a partir del concepto de esta imagen que para Jair y para mí constituye un iceberg. Es decir, ahorita Jair nos ha compartido diversos conceptos de materialidad. Déjenme decirles que desafortunadamente no existe un concepto jurídico de materialidad. Es decir, la materialidad se interpreta. Y si hay algo complejo dentro de este mundo tributario y fiscal, es la interpretación a una norma cuando está asociada a un tema de razón de negocio, que está previsto en el artículo 5A de código,
y sobre de todo vinculada a la evidencia de la ejecución de ese servicio prestado que está reflejado en lo más claro que hoy tenemos en el iceberg, que es un comprobante fiscal digital por Internet. Déjenme decirles también que pues, desafortunadamente en hechos reales, al interpretarse qué sucede en la práctica si no tenemos construido al interior de la empresa toda la trazabilidad, especialmente de proveedores que nos estén prestando un bien o un servicio. En un caso real, en donde ya el Servicio de Administración Tributaria está cuestionando la materialidad, llegan a pedirse incluso elementos como evidencias de ejecución de el personal que participó en la prestación del servicio. Esto, pues evidentemente, cuando no estamos hablando de servicios especializados, en donde debemos de tener evidencias de que ese servicio se prestó, pues evidentemente se presta a la interpretación del auditor. Si el auditor cree que un listado del personal, y les quiero dar el ejemplo concreto, un tema de instalación de aparatos de refrigeración dentro de una empresa, el auditor solicitaba que para confirmar la materialidad deberían de existir listas de acceso del personal que instaló todo el sistema de refrigeración y confirmar el traslado de todo ese equipo al interior de la planta que estaba siendo sujeta al cuestionamiento de la deducibilidad de esa empresa. Es decir, desafortunadamente en este tema estamos frente a una interpretación de un ser humano. Por eso cuando yo escucho estos temas de la inteligencia artificial son muy útiles, pero estamos ante un reto que es mayúsculo, que es la inteligencia humana. Y cuando la inteligencia humana encuentra un hueco en un tema tan sensible como es el vincular la materialidad a la existencia de un papel en donde esté el registro de las personas que fueron a la planta a instalar esta refrigeración, es en donde estos datos verdaderamente nos ponen en un riesgo. ¿Por qué? Porque existe un comprobante, existe la materialidad, porque hay fotos, está la instalación ahí, hay razón de negocio para hacerlo, pero la evidencia solicitada por un ser humano, en este caso posicionado en auditor, nos lleva a la posibilidad de perder una deducción, en este caso si era millonaria. ¿Por qué? Porque no se contó con un requisito como una lista de acceso a las instalaciones de la empresa. Esto, Jair, pues sí nos lleva a un tema que va más allá de los datos, pero pues son casos que están pasando ahorita desafortunadamente este año y que pues yo te dejo con este tema del cruce de toda la información para tener en un porcentaje razonable la seguridad de que la empresa está haciendo bien las cosas. Gracias, Fer. Y es un hecho cuando ya hemos agotado toda esa fase que yo decía de anticipar posibles observaciones de la autoridad, identificar posibles debilidades probatorias, e incluso cuando ya las hemos reforzado antes de que sean cuestionadas, todavía podemos y queda un punto importante. La información que hoy tenemos hoy está siendo revisada mientras estamos todos en esta sesión, ¿no? Le están aplicando lógicas, filtros, inteligencia artificial, están revisando congruencia y en algún momento solicitarán explicar la materialidad o la comprobación de esas operaciones. Me preguntaba otro contribuyente, ¿y qué más podemos hacer cuando hemos agotado todo lo que está dentro de nuestro criterio? Y que es un muy buen punto, el criterio humano. Yo decía, si quieres agregar todavía o fortalecer más esos puntos que ya has reforzado de manera interna, puedes aportar todavía evidencia técnica o especializada, es decir, recurrir a especialistas que puedan generar reportes, dictámenes, entregables, alguna evidencia digital o técnica que demuestra la ejecución real de la operación. ¿Y cuál es la ventaja? Que está generada por un externo, por alguien que puede ser
un ente certificado dependiendo del tipo de operación que se pueda aprobar. Mencionaba Fernando este caso muy explícito. Aunque pareciera una obviedad que en una compañía deben existir registros de control y salvaguardarlos y tener una bitácora, no siempre ocurre. El otro tema es conservar o generar expedientes de posibles operaciones, a lo mejor que nosotros sabemos que por su naturaleza, por los montos, por la complejidad de la operación pudieran derivar en una revisión. El conservar esos expedientes bien organizados, completos y que tuvieran una verificación previa y que son de fácil acceso a las áreas internas de la compañía y también a un posible auditor externo, y cuando se somete al criterio humano y que puede pasar esa verificación, es también una labor o un valor adicional que podemos brindar. Em, Otro punto que pareciera obvio, pero no hay obviedad en temas fiscales es, si yo atiendo de manera oportuna los procedimientos que se me reclaman y yo tengo la capacidad de responder esos requerimientos dentro del plazo, hay que ejecutarlos. Hay una gran cantidad de contribuyentes que pierden la oportunidad por no contestar en tiempo y forma. Parecería sencillo, parecería obvio, pero no se ejecuta. Mientras yo, dentro de los plazos, aclare esas inconsistencias y aporte y amplíe las pruebas cuando sea necesario, es un buen ejemplo de una conducta de un contribuyente protegido. Muchos contribuyentes se han puesto en gran riesgo por no cumplir con los plazos que se determinan. Hoy la velocidad con la que se reclama una respuesta por parte de la autoridad fiscal es mucho mayor, debe ser más pronta y más expedita. También sustentar jurídicamente, algunos contribuyentes lo han hecho. ¿Cómo sustentas jurídicamente la defensa? Algunos se han apoyado incluso en tesis relevantes, principios probatorios y otros. Acudir a especialistas fuera de, para que validen, repito, si nuestras pruebas, si nuestros documentos, si nuestros documentos, los expedientes que hemos conformado son suficientes o no para dejarlo en criterio de alguien más. Y otro punto muy importante, no es un buen uso, no es una buena práctica el asumir que porque tenemos un RP, independientemente de cuál sea, sea robusto o no, sea un RP que generamos en casa o sea un RP masivo. Un RP, por definición, y lo comentaba Sapi, lo escuché en alguna sesión de uno de sus directivos, es un sistema, un software, tal cual, un sistema administrativo que actúa como sistema nervioso central de una compañía y ayuda a gestionar esos procesos de manera eficiente. ¿Cuáles procesos? Todos los que elija la compañía. Sin embargo, un RP por sí mismo no puede ser el eje de nuestro cumplimiento tributario, y lo comentamos también porque hay sistemas descentralizados que no se conectan directamente con el RP. Hay data, hay datos, hay documentos que no regresan al RP, y eso es algo que deben revisar. Y por supuesto también que un RP no está completa o enteramente diseñado para ayudar al cumplimiento tributario y normativo de cada región. Si bien administra una gran cantidad de datos, los flujos y los procesos, todavía se necesita del criterio humano para saber con qué otros datos que viven fuera del RP, con qué otros documentos y con qué otras plataformas debe de tener una interconexión, una correlación y una relación directa para que la trazabilidad de toda la operación que viaja por el flujo administrativo de la compañía compruebe finalmente y cuente, repito, y repito mucho este término, la misma historia que nuestra actividad económica. Y sin duda, Jair, aquí me permito comentarles un caso real, no les puedo decir quién, pero es una empresa dedicada a la importación y exportación. Y aquí sobre todo porque veo que muchos de los asistentes están en ese rol. Este año ha venido a ser un cambio importante en el sector de comercio exterior, porque concretamente
se está incorporando el manifiesto de valor electrónico, que es comparable con el tema de factura electrónica. Y también en el mundo del comercio exterior se está creando lo que es el expediente digital. Entonces son elementos que van a empezarse a conjugar y concretamente en esta empresa, pues fue uno de los problemas que padeció. Este es un tema de hace un par de años, en donde concretamente se le pedía la conciliación de todos estos elementos, desde los ingresos hasta la facturación, pasando por la materialidad y razón de negocio. Y lo que solicitaba el SAT son elementos objetivos estructurados y consistentes que permitieran confirmar el comportamiento de la empresa. Aquí, pues desafortunadamente, ¿qué fue lo que pasó? Aquí lo que pasó fue un tema de datos, de consistencia de información, pero combinado con factor humano. Concretamente, el área fiscal o la dirección fiscal de esta empresa consideró que toda la información que tenía que recopilar la podía entregar en el plazo solicitado por la autoridad. ¿Qué fue lo primero que le pasó? No lo logró. No lo logró satisfacer la demanda de información por parte de la autoridad con estos elementos, sobre todo porque veo que están preguntando algunas cosas de elementos de riesgo. Aquí ya con un acto iniciado, en este caso una revisión de gabinete, hoy el Servicio de Administración Tributaria tiene diferentes instrumentos de verificación del cumplimiento, pero concretamente esta revisión de gabinete tiene plazos reducidos de cumplimiento, que van los 10 días hábiles, vamos a ser generosos, 15 días naturales para contestar todo esto. No se alcanzó, se le impuso una multa, se hizo un trabajo importante de datos, de recopilación de datos, tampoco se logró satisfacer a la autoridad y se le impuso una sanción millonaria a esta empresa que desafortunadamente pues está en riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque no guardó consistencia en todos estos elementos que ustedes tienen. Y pues Yair y yo le hemos puesto mucho el acento en la parte de proveeduría y materialidad de negocio. Pero son varios elementos los que se preguntan aquí, y más en estas cartas invitación que suele tener el Servicio de Administración Tributaria, que quisiera compartir con ustedes, si me ayudas, Yair, con la siguiente lámina, a un poco identificar esto que veo que están preguntando. Lo que yo sí conocí y me consta que existe dentro del Servicio de Administración Tributaria es el Machine Learning. ¿Y qué es lo que se va haciendo en esta? Le llamamos, Yair y yo, la víbora de los cruces de información. ¿Por qué? Porque son una serie de elementos que tiene el Servicio de Administración Tributaria que le permiten detectar incongruencias. Lo que aquí yo los invito es a identificar dentro de todo esto y crear una especie de lo que le voy a llamar, o les voy a soltar esta idea, de una especie de indicador de vulnerabilidad tributaria empresarial. ¿Dónde están mis vulnerabilidades? En los ingresos, en las importaciones no registradas, en contratos inconsistentes, en discrepancias, no en la declaración que presenté en este mes de julio correspondiente a junio, sino en las declaraciones de 5 ejercicios, en los comprobantes que tienen que guardar coherencia, la clave de productos y servicios contra los contratos realizados. Es decir, todo esto es una especie de mapa de lo que en el Servicio de Administración Tributaria se va detectando a partir de los diferentes datos que nosotros como contribuyentes estamos entregando y que permiten de alguna forma construir esta historia que nos ha insistido mucho Yair de consistencia. Yo le suelo llamar de coherencia, consistencia y cumplimiento, que le den una realidad muy clara al contribuyente. Si esto es lo que ve el SAT, si me ayudas con la siguiente, Yair, ¿qué ve una empresa? ¿Qué es lo que está viendo una empresa? Pues lo que está viendo una empresa, desafortunadamente, es una foto parcial, en donde tenemos un área de finanzas, tenemos un área fiscal, un área de operación y una de compras. Esto concretamente es la fotografía que suele tenerse de sí misma de una empresa, en donde pues ya nos compartía Yair el tema del RP,
El ERP sí puede estarle hablando a la parte transaccional de la empresa, pero ¿cómo le habla? Aquí quiero compartirles otro concepto, a un ecosistema regulatorio de datos. ¿Qué tanto se está identificando problemas que pueden haber con datos, problemas de integración entre áreas, las áreas y los datos se hablan, o diferentes criterios en los sistemas que se cuenten? Yo les diría que uno en el tema fiscal que desafortunadamente está muy presente es la disociación entre el tema del comprobante fiscal digital contra la conciliación contable y contra bancos. Ese es uno de los temas en donde el Servicio de Administración Tributaria suele ser muy efectivo en identificar este tipo de errores. Entonces, aquí ya tienen una clara comparación entre lo que puede ver una autoridad y lo que está en la visibilidad y en el autoconocimiento de esta vulnerabilidad que puede tener la empresa si no detecta a tiempo los problemas que tiene. Si pasamos a la siguiente, Jair, y ahí podemos ver y te comento que ¿quién detecta primero el error? ¿Es la empresa? ¿Es el Servicio de Administración Tributaria? ¿Tú qué dirías, Jair? Deberíamos de ser nosotros como contribuyentes, ¿no? En las buenas prácticas deberíamos de ser nosotros como contribuyentes y es una invitación a la reflexión. En el día a día nosotros vamos asumiendo distintas tareas que asumimos y en la mayoría sí estamos dentro del cumplimiento. Pero al haber desconexiones entre sistemas, plataformas, datos, y no haber una correlación directa, un relacionamiento directo entre ese flujo que siguen las transacciones de ingresos o de egresos, nos perdemos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Tengo la buena experiencia de haber tenido una sesión con un líder de industria, un líder de la industria del retail, quizás en el top 1, top 2 de los más grandes de México. Y no estoy diciendo que esta es una práctica que deban seguir todas las compañías porque depende de sus capacidades financieras, de recursos humanos, etcétera, su conformación. Tiene un área completa, dedicada y descentralizada al cumplimiento y la normativa fiscal. ¿Qué hace en pocas palabras esta área? Es un equipo dedicado a encontrar las plataformas y si no existen, diseñarlas y desarrollarlas para asegurar esto que comentaba Fernando, que haya un correcto uso y administración de la información fiscal y financiera de la compañía. El segundo, son muy incisivos en la manera de compliance, buscar con las diferentes áreas, porque es un área descentralizada, de finanzas, de operaciones, de compras, de proveeduría, eh, de operaciones, de buscar cuáles son los posibles errores u omisiones que se están cometiendo en el proceso que impiden o que generan grietas en el cumplimiento fiscal. Y el tercero, generan una base de conocimiento y de capacitación que se encarga de que las plataformas sean propias o de terceros, tengan un correcto uso por cada uno de los usuarios y que los usuarios están constantemente retroalimentando sobre las posibles brechas, faltas o errores que no se tienen. Es, yo le llamo, Fer, no la culminación, pero sí la evidencia de todo lo que ha pasado en estas décadas de cumplimiento fiscal. Es de cómo las empresas han convertido todo el tema reactivo en una fase preventiva, ¿no? O sea, el crear un área completa solamente y con el firme propósito de asegurar cumplimiento fiscal y más aún completamente descentralizado del resto de las áreas y operaciones. Esa autonomía que le dan a esa área. No, y sin duda creo que está muy buena práctica, Jair. En la siguiente lámina la podemos ver. ¿Cómo es que ha evolucionado esta carrera por la detección? Aquí déjenme decirles, con el conocimiento que tengo de estas 3 décadas de estar en el SAT, pues evidentemente el SAT tiene una lógica de cómo detectar y pasó del mundo del papel, que era un año,
a un proceso en donde los datos llegan en tiempo real, se utilizan estos esquemas de algoritmos o de machine learning en donde se identifican patrones por sectores. Si estamos hablando del sector manufactura, si estamos hablando del sector seguros, tecnología, software, ¿a partir de qué? De la actividad preponderante del contribuyente. Y hoy tenemos esto que el SAT nos da de las tasas efectivas en materia de renta, que es un referente, no es condición que estemos ahí ni arriba de esa tasa efectiva de pago de renta, pero tampoco abajo, pero es ahí donde se empiezan a identificar patrones de cumplimiento. Y evidentemente, pues hoy el Servicio de Administración Tributaria al interior genera alertas automáticas para el control del cumplimiento. En este llenado que ustedes hacen del comprobante, concretamente se identifica la naturaleza del ingreso, es decir, a qué corresponde, ya sea si es un ingreso que yo estoy generando o estoy adquiriendo y a quién lo estoy adquiriendo y qué actividad preponderante tiene, que es ahí en donde se empiezan a construir todos estos elementos. Entonces, si nos comparamos, si nos vemos como empresa, pues, ¿qué estoy yo haciendo en la generación de una transacción? ¿Dónde la estoy almacenando? ¿Qué evidencias estoy dejando en cada cierre mensual? Y sobre todo, ¿quién verifica? Sobre todo por la ceguera de taller que de pronto solemos tener y por eso le llamamos a esta charla la empresa que creía que sabía demasiado. Pues aquí yo les diría, justamente pueden ser los datos o una auditoría interna o una auditoría en los sistemas que nos generen estos indicadores, este dashboard, estos elementos que no nos lleven a identificar esas diferencias hasta que tengamos un acto de autoridad, sino que pasemos de meses en donde tengamos estos problemas. Yo les diría, esperemos a días en donde la remediación o el cambio sea mucho más rápido, de forma tal que podamos estar a la altura de estos temas de identificación de comportamientos anómalos al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros al interior de la empresa somos quienes conocemos más de todo este proceso. Y pasamos a la siguiente, Jair, porque veo que el tiempo nos está consumiendo, en donde justamente estos temas de fiscalización que les comparto, hay que recordar que hoy el Servicio de Administración Tributaria tiene varios elementos de detección a partir de la analítica que lleva a cabo y que están vinculadas a las formas en las que operamos y sobre todo a los esquemas en los que estos se están llevando a cabo, de forma tal que le permiten identificar a través de estos algoritmos modelos predictivos de riesgo a ciertos sectores y a ciertos comportamientos de contribuyentes que evidentemente yo les diría, esto puede y debe de estar dentro de esta empresa. Por eso a mí este ejemplo que comparte Jair de una empresa que tiene un área de cumplimiento, pero estas áreas de cumplimiento deben de tener una visión completa de lo que es el ecosistema regulatorio de datos que está al interior de la empresa, es decir, cada dato que genera una empresa, y déjenme darles el ejemplo completo, a nivel federal, a nivel estatal y nivel municipal, debe de guardar una lógica de cumplimiento regulatorio, de forma tal que permita ante cualquier acto de autoridad y máxime ahora que están siendo coordinados por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, antes el gobierno, yo les diría, si el ejemplo que les compartí es el SAT, visto en silos, hoy tenemos a un gobierno federal que está orquestando el tema de datos. Y es en este ejemplo que nos da Jair, una empresa que está orquestando su cumplimiento regulatorio. Nosotros le solemos llamar el ecosistema regulatorio de datos, porque esto aplica a cada empresa, aplica a cada sector y aplica a cada segmento de contribuyentes. Esto cómo se va dando y cómo se va generando. Por eso, sin duda, yo creo que estamos frente, si me ayudas, Jair, con la siguiente, estamos frente a algo en donde la empresa debe de pasar del control documental a un enfoque basado en datos que le permita justamente cambiar su visión, es decir, ya no ser reactivo ante la acción de una autoridad. Hoy estamos refiriéndonos a la tributaria o a la fiscal,
Sin embargo, con esta lógica que les comento que está tomando el gobierno federal, en donde ya tiene un ente y es una Secretaría de Estado, esta Agencia de Transformación Digital, la que se va a dedicar a los datos, el paralelo en dónde está, en el ejemplo que nos comparte Yair. A nivel de una empresa, ¿quién es quien está llevando a cabo el control regulatorio de la empresa y detectando el nivel de riesgo que puede tener la empresa ante un posible acto de autoridad? Y pues con esto te dejo, Jair, para que nos ayudes con el cierre. Y es una frase difícil de leer o fácil de entender, depende en qué situación estemos. Es importante tomar en consideración tres puntos principales. El tema de las evidencias, qué tenemos, qué resguardamos, qué manejo les damos, qué nivel de disponibilidad tienen. El segundo, la velocidad con la que podemos responder, es decir, qué tan fácil accedemos a esa información. Y el tercero es un tema cultural. Somos una empresa que está cumpliendo solamente, somos una empresa en camino o en desarrollo de llegar a un nivel de proteccionismo y de prevención. Con este tema cerramos y le regreso la palabra a mi compañera Dulce, no sin antes agradecerle su tiempo y su disposición. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, a quienes nos escucharon. Bueno, voy a ir a, tenemos tiempo yo creo que para la parte de la dinámica. Yo ya vi que Erika, muchas gracias, Erika, del equipo de Digital Signature, estuvo contestando sus preguntas en tiempo real, entonces eso fue de mucha ayuda para ahorita poder ir de lleno a la dinámica del sorteo. Entonces, que pues al final es para lo que ustedes están también hasta el final. Muchas gracias a los que se quedaron. Isaac, no sé si quieras ahí tomar la palabra para hacer esta parte de la dinámica en el tiempo que nos queda. Claro que sí, bueno, ya se han tomado algunos datos de las personas que estuvieron interactuando durante la sesión, ya sea con preguntas o algún comentario que sea de valor. Se han bajado en una ruleta para hacer un sorteo. Le estaré compartiendo mi pantalla y estaremos realizando lo que es esta dinámica. La dinámica consiste en girarla en tres ocasiones. Estaremos regalando tres libros. Entonces, a los que salgan ganadores y están en la reunión, los estaremos contactando posterior al webinar para hacerles llegar su premio. Entonces, sin más preámbulo, Dul, comenzamos con la dinámica. Listo, nuestro primer ganador es Alejandro Flores García. Si Alejandro está aquí en la sesión, lo estaremos contactando al finalizar el webinar. Vamos por los siguientes ganadores. El siguiente ganador es Erika González Neri. Muchas felicidades, Erika. Y vamos por el tercero. Y el tercer ganador es Catalina Mendoza. La estaremos contactando al finalizar la sesión para hacerles llegar su premio y muchas felicidades. Listo, muchas gracias, Isaac. Por aquí vi que nuestros ganadores estuvieron levantando la manita cuando salieron ganadores, entonces muchas felicidades a todos. Gracias nuevamente, Yair y Fernando, por esta excelente presentación. Creo que es un tema, lo hemos dicho, que da para más sesiones, entonces vamos a estar tal vez agendando una nueva sesión también derivada de las preguntas que todos nos estuvieron enviando. Muchas gracias de nuevo por participar y no sin antes recordarles que Estela va a estar presente en el evento de SAP Now y Outtour México el 20 de agosto en Expo Santa Fe. Ahí podemos vernos y pues continuar la conversación. También en el chat les dejé nuestro LinkedIn, si nos ayudan podrían seguirnos y ahí también estamos compartiendo contenido constantemente, contenido referente a estas nuevas regulaciones y nuevos webinars. Entonces ahí les dejé el link para que puedan seguir la página oficial de Stella. También pueden seguir a Digital Signature.
Y para los que quisieran profundizar en el tema de parte de recepción, emisión de facturas, todo lo que Stella se dedica, en lo que somos expertos y pioneros, les dejé el link donde puedan agendar una sesión personalizada con nosotros. Entonces, bueno, sin antes darles las gracias nuevamente a Yair de Stella y a Fernando Martínez de Digital Signature. Gracias por esta excelente sesión y gracias a todos los que se quedaron hasta este momento con nosotros. Y pues recuerden que vamos a estar compartiendo más contenido. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.